comprendiendo la palabra. Reflexionamos juntos las lecturas del domingo 27 de septiembre. Las vamos a titular El sí de Jesús. El Evangelio, como la primera lectura, nos dan una pauta de nuestras respuestas, de lo que normalmente somos nosotros los seres humanos. Pero es la segunda lectura la que nos da el modelo. Pensemos primero entonces esto que es el resultado de lo que nosotros somos. Tanto la primera lectura como el Evangelio hablan de dos respuestas. La respuesta de aquel que ante una invitación de Dios, o en el lenguaje que utiliza Jesús, ¿no es cierto?, que se le pide el padre a uno de sus hijos, le pide algo y dice, sí, lo voy a hacer, pero después no lo hace. Y el otro dice, no quiero, pero después termina haciéndolo. Y Jesús pregunta, ¿no? Y dice, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué este lenguaje? Que es un lenguaje muy parecido al que está en la primera lectura. Esto dice el Señor, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido, y por ese pecado morirá. Es decir, ¿de qué me sirve que yo diga, creo, Señor, y alabe a Dios, y levante mis manos, lo digo con todo respeto, y tenga a Jesús en la boca? Como dice el mismo Evangelio, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿De qué sirve que yo exprese una vida que aparentemente parece estar conectada a Dios, cuando después no cumplo su palabra? ¿De qué me sirve que aparentemente haya hecho tantas cosas, tanta bondad, que haya compartido? ¿Se acuerdan 1 Corintios 13? Que yo ya he entregado hasta mi propia vida. Pero si lo hago para que los demás me reconozcan, me aplaudan, de nada me sirve. El amor no se jacta. Entonces aquí vemos la centralidad de cuando digo sí, pero termino haciendo no. Es decir, sí por un momento o sí de palabra, pero después no hago las cosas que Dios me pide. Parezco ser un hijo obediente, pero termino desobedeciendo a Dios. Y este lenguaje, no puedo decir, Señor, he aceptado al Señor en mi corazón, todo, pero sin mi vida. Si las obras no muestran mi fe está muerta, nos recuerda Santiago. No es que yo me salve por las obras que hago, pero las obras muestran la fe que tengo. Cuán importante entonces, y esto lo encontramos en tantos otros versículos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Cuán importante es de que nuestra vida, aunque haya empezado por un no, como es el caso de un hijo, o como sigue la primera lectura, ¿no? Si alguien que en pecado luego se arrepiente y comience a obrar bien, se salvará, dice el Señor. Claro, si mi vida, aunque haya sido un no de rebelión, de actitud, pero después vuelvo como vuelve el hijo pródigo. Después estoy en busca del Señor, me arrepiento y trato de obedecer. Entonces ese no se convierte en un sí. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso en el lenguaje del Evangelio dice, muchas prostitutas y publicanos entrarán primero. ¿Por qué? Porque se reconocen pecadores. ¿Se acuerdan de ese publicano? No era capaz de levantar la vista. Mientras el fariseo, yo soy lo máximo, yo hago, doy limosnas, doy el diezmo, yo estoy orando tantas veces, etc. Pero su corazón era soberbio. Mientras el publicano, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Cuán importante entonces es poder concentrarnos en el sí que vale, aunque haya nacido en un no. Ven, entonces, esta comunión, este lenguaje muy similar entre el Evangelio, lo que nos dice Jesucristo, lo que encontramos en la primera lectura, encuentra su verdadero modelo en la segunda, que es Jesucristo mismo. Miren, el texto dice, tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan
nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que aprender a decir el sí de Jesús. ¿Y cuál fue el sí de Jesús? Recuerden que el Señor dice, a mí nadie me lleva. No es que el Padre lo obligó y lo presionó y bueno, tú me obedeces. No, no es ese tipo de Padre. Por eso Jesús dice, nadie me obliga, yo mismo doy la vida, voluntariamente la entrego. Jesucristo obedece a su Padre en amor, pero lo obedece también en libertad. Él siente que su alimento, su vida, su pasión es hacer la voluntad del Padre. Y por eso, miren, en la segunda lectura no se está refiriendo al Padre, se está refiriendo a Jesucristo. Y dice, miren, Él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, aceptando la obediencia, la muerte y la muerte en cruz. Miren, ese sí de Jesús es absoluto. Primero, no se aferra a lo que es más grande. Nosotros al contrario, ¿no? Aún en la iglesia, con todo amor, nosotros lo vemos, todos somos iglesia. Se trata solo de nuestros líderes, nuestros pastores, los obispos, el Papa. Todos, desde el Santo Padre hasta el último de nosotros. Muchas veces estamos en busca de proteger lo que somos, nuestra imagen, nuestro nombre, nuestros títulos, lo que sabemos, lo que experimentamos. Y somos celosos de agarrar, yo soy el párroco, yo soy la religiosa, yo soy el religioso, yo soy el líder, yo soy el catequista, yo soy el que enseño, yo soy el que hablo, yo tengo la autoridad. ¿Cuántas veces insistimos en nosotros mismos? Jesús no. El sí de Jesús fue no tomar en cuenta, no aferrarse a su condición divina, sino humillarse. ¿Qué significa? No solamente ser humilde, humillarse, tomar una actitud de siervo, de ir abajo. El que ame de verdad, que imite ese sí de Jesús, nos dice el apóstol, que es considerar a todos superior a uno mismo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto? Si la vida y el mundo nos enseña a estudiar, a hacer de todo para ser superior a alguien. El sueño es ser superior de alguien. Cuánto afán de poder y todo para ser superior. Y el Señor nos muestra que el verdadero camino es ser el servidor de todos, el que quiere ser el primero, sea el último. Pero eso para nosotros es absurdo y lo queremos tomar solo en lenguaje espiritual, ¿no? Y el Señor lo tomó literalmente. Se hizo servidor de nosotros, nos lavó los pies. Vino para servir, no para ser servido. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener ese sí de Jesús? Y aprender que el amor es bajarse. Ni siquiera ponerse en el mismo, no bajarse, hacerse un servidor, una servidora. Amar con pasión como el Señor nos amó, el sí de Jesús. Un sí que va hasta la muerte y la muerte en cruz. Es decir, un sí que no es simplemente cuando todo sale perfecto. Vamos, quiero hacer esto, hagamos esto por la iglesia, hagamos esto por nuestra parroquia, hagamos esto por nuestro movimiento. Esos sentimientos de pasión y de amor y de ternura, cuando sentimos que estamos en plena armonía con Dios, cuando sentimos ese gozo del Espíritu en nosotros. Pero cuando se diluye, cuando vienen los tiempos duros, cuando vienen los tiempos de desierto, de aridez, cuando las cosas son complicadas, cuando hay dolor, sufrimiento, angustia, pruebas, tentaciones, ¿qué pasa con nosotros? Nos desmoronamos. ¿Qué pasa con nosotros? Viene el no. No puedo. Y ante el sí primero hacemos como este hijo. Dejamos de hacer lo que el Padre nos pide. Por eso vamos a pedir la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo para tener e imitar el sí de Jesús, porque Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Es decir, no escapó el dolor, aunque pidió: aparta de mí este cáliz, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelvo a repetirlo, porque fue un sí total, un sí que ante el dolor, la angustia, sigue siendo un sí firme. Ese sí que encontramos en María Santísima también, un sí, un fiat total.
Esta es la sierva, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuán importante es imitar el sí de nuestro Señor Jesucristo. Un sí cuando nos visite la angustia, el dolor, la cruz. No tengamos miedo, no nos tiemblen las piernas. No pensemos que vamos a desfallecer, porque cuando somos débiles, como dice la palabra, entonces somos fuertes. Porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Y cómo concluye el texto precioso de la segunda lectura? Por eso, por esa obediencia, por ese sí de Jesucristo, Dios lo levantó. Dios la muerte no podía captar la vida, no podía encerrarla. Dios lo levantó. Y lo levantó para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. En el cielo, en la tierra, en los abismos. Es decir, no hay espacio creacional, no hay criatura alguna que no se someta a Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la victoria del Señor. Pero miren, este ensalzar viene por la humillación. Entonces nuestro sí debe imitar al sí de Jesús. Y no tengamos miedo que todo tipo de sacrificio que en amor ofrezcamos siempre va a ser reconocido por Dios. Y juntos con Él, así porque somos parte, somos su cuerpo, también nos levantará el Señor. Qué hermosa es la experiencia del sí de Dios. El sí del Señor Jesucristo. Porque en ese sí no estaba simplemente Jesús como verdadero Dios, sino Jesús como verdadero hombre. Y por eso la Sagrada Escritura y en el lenguaje teológico hablamos del nuevo Adán. Porque en ese hermoso y precioso momento, Jesús dice sí en nombre de toda la humanidad. Y detrás de un sí humano hay una obra tremenda de bendición de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren, esto lo vemos. Cuánto dolor y cuánta angustia en la historia de la salvación por el no. Primero hay un sí de Adán y después termina siendo un no, el pecado. Y en cambio hay un sí en Jesús, un sí continuo, Él nunca un no. Un sí perfecto, un sí que nos reconcilia, un sí que sobre Él se cargan nuestros pecados, pero viene la redención y la salvación. Miren, ese sí cambia todo. Él nos entrega a nosotros la salvación, nos hace nuevas criaturas. Pero es hermoso ver, porque a veces podíamos caer en la tentación, es que Él era verdadero Dios. Bueno, María no es Dios. Es perfecta y solamente humana. Y también hubo un sí generoso, dulce, tierno, pero absoluto. Y miren lo que Dios hizo con ese sí. Que Dios nos regale entonces a nosotros la gracia de decir sí, Señor. Pero no movidos por el entusiasmo y después se convierte en un no, sino un sí como el de Cristo, un sí como María. Y entonces a nosotros que también somos solo seres humanos podemos participar de ese poder de Dios que tienen aquellos que son capaces de decir sí, Señor, haz en mí tu voluntad. Amén.